Ahí está. Lo que me llamó la atención, no sé si es porque yo convoqué la clase. Tortilla para la casa. Ya comí. ¿Viste? Me parece que más rica las tortillas que la empanada. Decía que lo que me llamó la atención es que son re poquitos. No sé si es porque convoqué la clase el fin de semana o no se enteraron, pero eh, no sé si sabían todos que hoy ofrecía yo esta clase, porque ustedes son como 150 en lista. Me imaginaba que iba a haber un montón de gente hoy. Profe, sí, sabían, porque también lo mandamos al grupo. Recién hubo 2 compañeros que pensaron que estaban diciendo en el grupo que pensaron que era a las 7, pero solemos ser pocos en los Zoom, igual. Decirle que si Y quieren que se pueden conectar de la igual. lista que usted tiene, esa es la de principio de año. Ahora en cada materia hay como 50 en el grupo. Sí. Dale, yo ahí aviso. No, igual esto es optativo y además yo lo grabo, no pasa nada, pero siempre por ahí para sacarse alguna duda, hacer alguna pregunta o algo, qué sé yo. Está bueno. Bueno, bueno, sobre las civilizaciones andinas, primero, digamos, hay que hacer referencia a que el área andina es un área donde hay desiertos que se hacen más áridos a medida que uno va de norte a sur, pero que el centro de lo que es Andes centrales es la zona donde se va a desarrollar la agricultura de manera muy temprana y donde se va a desarrollar la vida sedentaria a partir de estos fundamentos marinos que habíamos charlado hace unas clases. Un elemento importantísimo es la corriente de Humboldt, que es una corriente fría, que es creada por vientos que soplan, digamos, desde el oeste hacia el este, o sea, vienen desde el mar y traen todo un flujo de agua fría orientado hacia el norte, que va a propiciar todo el crecimiento de una cadena alimentaria marina muy importante. Esto va a significar también de que haya fauna, mamíferos que vayan a consumir los recursos del mar, así como aves. Así que se creaba como un gran nicho ecológico importante en la zona de los Andes centrales. Aunque de vez en cuando se produce el fenómeno del Niño, que tiene, digamos, todo un signo contrario, en donde las aguas frías son desplazadas por una corriente tibia, y esto va a provocar que la humedad difiera en lo que es normal, se produce la corriente de Humboldt, que se va a traducir en lluvias catastróficas que van a inundar la zona andina y que esto va a llegar incluso a Brasil, Paraguay, Argentina, está incluido en los efectos que a veces sucede. Pero además, el hecho de que la lluvia sea violenta y el golpe que da la gota, digamos, en el suelo, también destruye los minerales que la tierra tiene. Así que el Niño está asociado con un elemento catastrófico, mientras que la corriente de Humboldt es lo que, digamos, iba a aumentar lo que es la alimentación y la posibilidad de desarrollar la vida sedentaria en esta zona. No sabemos exactamente, pero puede ser que los seres humanos hayan llegado hace unos 12.000 años a la zona andina, probablemente hace 11.000 se instalaron de manera efectiva y para el 8.000 llegan ya los seres humanos a Tierra del Fuego. O sea que el poblamiento es como bastante rápido, en algunos miles de años se va a ocupar todo este territorio. Los primeros pobladores se dedicaron a la caza y a la recolección de quinos y perezosos. En algunos lugares se han encontrado restos de consumo de venado, por ejemplo. Pero lo típico era una migración estacional, lo que sería un nomadismo circunscripto. Hacia el 7500 a.C. había varias formas de vida especializadas en la zona andina, que iban a coincidir con lo que son las transformaciones que se daban con el cambio climático. El maíz probablemente vino de América Central hacia el 2000 a.C. o quizá antes. Hay algunos registros de 5000 a.C. donde había algunos grupos que lo usaban, pero no fue un alimento básico, sino que fue complementario. Monsley es un autor que va a acuñar la frase
de los fundamentos. Yo estoy grabando, ¿no? Sí. Sí, Sí, profe. sí, estoy grabando. Mosley, digamos, va a ser uno de los que va a acuñar la frase de los fundamentos marinos en la civilización peruana, que esto se va a basar en el estudio que hay del sitio de La Paloma, lo habíamos visto, que tiene una antigüedad bastante importante, 6.000, 6.500 a.C., ¿sí? Que era una aldea de pescadores. Generalmente las viviendas de La Paloma eran con una estructura de madera semicircular, se practicaba la agricultura al margen de los ríos, pero lo importante de La Paloma es que va a ser un lugar donde va a haber un vínculo muy temprano entre la sierra y la selva. Una ¿Sí? sola hora. Sí, Ya ¿alguien llevo 10 hojas. quería hacer alguna pregunta? ¿Alguien? Me duele la circulación. ¿No? Ah, bien, comentaba entonces que la importancia del sitio es que va a marcar todo un contacto muy temprano entre lo que es la selva y la sierra. Si bien estaba en la costa, se van a encontrar restos, por ejemplo, de elementos que eran propios de la sierra o de la selva. Probablemente el vínculo que va a haber con todas las cuencas fluviales haya hecho que el contacto, sobre todo con el sitio del Paraíso, que fue el más importante hacia el 2000 a.C., esté presente. Desde el año 2000 a.C. al 800, es una época, todo antes de Cristo, digo, de grandes transformaciones. Tenemos, bueno, ya la cerámica, vieron, Mandrini habla del 1800 a.C., autores como Fiedel hablan del 2000 o 1900, que va a venir de la costa del Ecuador y Colombia, donde probablemente fue inventada. Esto se los conté, creo, ¿no? En una clase anterior, ¿sí? Lo que era toda la cultura, ya, se me fue el nombre ahora, de la cerámica más antigua. Bueno, ahora me lo voy a recordar. De Valdivia, la cultura de Valdivia, eso creo que se los conté. Donde, bueno, se piensa que la cerámica más antigua de esta zona, que si tuvo o no influencia de Japón, todas las discusiones, entre lo que es el límite entre Ecuador y Colombia, donde se desarrolló por primera vez la cerámica. También es un momento donde se mejora lo que es la producción textil, y la religión se hace bastante más compleja, porque se van a construir varios centros ceremoniales que en lo que es los valles de la costa y la sierra, y se desarrolla todo un poder político con una élite hereditaria de aristócratas que iban a tratar de perpetuarse en el poder heredando los cargos, o sea, lo que era perpetuando toda una situación de desigualdad. Pero aparentemente cada centro ceremonial se manejaba de manera independiente, con un área de cultivo irrigada. Estaba quedando sin batería, por eso estuve ahí colgando esto. Con un área de cultivo o un área de regadío que probablemente era controlada por cada centro, que utilizaba lo que era la mano de obra colectiva. Esto puede haber sido el origen del Ayllu peruano posterior. El Ayllu, no sé si les suena, es una unión de familias que formaban probablemente por algún antepasado común y que ocupaban un espacio de tierra y trabajaban de manera colectiva ese espacio. No es que existía el Ayllu en este momento, pero se piensa que un antecesor del Ayllu puede haber estado ya en este periodo tan temprano, o sea, 2800 a.C. Si bien no es exactamente lo mismo, por esto también se los cuento para que puedan organizar la información en el momento que tengan que utilizar este tema para explicar en secundaria. Yo en el Zoom anterior les hablé del cálpuli. El cálpuli también es una unión de familias que trabajan digamos, un pedazo de tierra en común y pagan un tributo, y esto se desarrolló en Mesoamérica. Bueno, más o menos algo similar va a ser el Ayllu en la zona andina.
¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Habían escuchado hablar del Calpul y del Ailiu? Cada una de estas organizaciones tiene un líder. En el caso del Ailiu va a ser el curaca, en el caso del Calpul va a ser el tlatoani de comunidad, y en estos casos eran miembros de la baja nobleza. Igual les vuelvo a repetir, no estoy diciendo que existía el Ailiu para el 800 antes de Cristo o el 2000. Sí que hubo las primeras organizaciones de trabajo de la tierra colectiva, que algunos autores piensan que puede ser un antecesor del Ailiu. Eso es lo que estaba comentando hasta, digamos, recién. Pero sí va a haber una cultura, un centro ceremonial muy, muy, muy importante que marca un antes y un después, que es Chavín. Chavín de Untar, o Antar, que es un centro ceremonial regional que va a estar en la sierra peruana, fundado hacia alrededor del 900 a.C., y Chavín tiene la cualidad de que tiene 3 dioses principales que van a estar representados con el jaguar, el cocodrilo y la serpiente, pero también se le va a agregar el águila, que van a ser originarios digamos, de la selva, estos animales. Ahora, la arquitectura de Chavín tiene muchos rasgos costeros, y Chavín estaba en la sierra, así que algunos consideran que Chavín lo que simboliza es la fusión de las 3 áreas de Perú: la costa, la sierra y la selva, ya sea con el complejo arquitectónico o con la figura de los animales que toma, ¿sí? Así que Chavín es como una gran fusión de ideas. La población vivía en general alrededor del templo. No estamos hablando de más de 500 o 1000 personas, más o menos, para el 400 a.C., y posteriormente para el 200 a.C. la población ya había crecido a 25.000. Así que fíjense que hay todo un crecimiento importantísimo en Chavín. Ya se vislumbra en este sitio algunas diferencias sociales, una élite permanente, posiblemente que fue resultado de la actividad del comercio y el tributo al templo, las diferencias de estatus que se ve en la dieta y las viviendas, medio similar a lo que habíamos visto en Mesoamérica, el incremento del comercio y la riqueza digamos, de este centro va a tener un origen, y esto va a ser una característica que sí quiero que tomen nota de esto, que es con el uso de la llama, que se la va a domesticar como animal de carga alrededor del 500 a.C. Esto es una característica fundamental de Chavín, y que algunos explican de por qué este centro se va a erguir sobre otros, y que también lo va a diferenciar de otros lugares de América, dado que no se domesticaron grandes mamíferos en otros lugares. Yo recién estuve hablando de México, y en México el animal más grande que se domesticó fue el perro. Acá tenemos ya la llama y la alpaca, que van a ser animales de carga, además que se usan para otras cosas, ¿no? Y esto también va a hacer que exista la necesidad de construir caminos a gran escala para conectar el área de la costa norte. Para el 200 a.C., el culto a Chavín va a perder su atractivo, digamos, panregional, va a mantenerse como un culto local, mientras que ya culturas mucho más militarizadas estaban en la sierra y en la costa, y nuevas élites van a empezar a entrar en conflicto. Así que entre el 200 a.C. y el 600 después de Cristo tenemos ya las primeras civilizaciones como Moche, Nazca o Tiahuanaco, que esto, si uno hace un paralelismo, coincide con el periodo clásico en Mesoamérica, más o menos es el mismo periodo, ¿sí? Así que durante este periodo tenemos todo el auge de Moche y de los mochicas. ¿Cuándo? Alrededor del 200 a.C., ¿en dónde? En la costa norte, donde se habían formado algunos principados, pero bueno, uno de ellos, que es Moche, va a triunfar y va a fundar una capital. Ya en el Moche va a tener toda una impronta clave en lo que es la costa norte, siglo I después de Cristo. Moche va a dominar toda la costa y va a conquistar los valles del sur. Ya para el 200 se registra la construcción de inmensas pirámides,
como la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna. La Huaca del Sol puntualmente era la residencia de los soberanos, ¿sí? Y fue un estado militarizado, donde también tenemos 4 niveles sociales, que están diferenciados por los tipos de vivienda, por los enterramientos, por la dieta. ¿Y qué es lo que nos interesa de Moche? ¿Cuál es la herencia que nos deja Moche? Bueno, hacia el 600 después de Cristo, Moche era un estado militarizado que todo el tiempo estaba pendiente de si se producía alguna rebelión en el interior. Entonces, ¿cómo controlaba el interior? Con todo un sistema de mensajería. Pero no era una mensajería como la que nosotros conocemos hoy, que te mandan un WhatsApp, porque no había de eso. La mensajería era por medio de personas que corrían por medio de los caminos, estos que habían arrancado a hacer en Chavín, pero que los van a ampliar ahora, y tenían quienes les avisaban lo que pasaba en cada una de las localidades. Van a ser algo así como el origen de lo que luego van a ser el sistema de chasquis, o el sistema de mensajería de relevo. Porque claro, si había un sitio que estaba a muchos kilómetros, no podía haber un tipo que corría muchos kilómetros, sino que se iban relevando en distintas postas, donde uno le decía al otro, mirá, en tal lugar está pasando esto, y se le avisaba a los soberanos de Moche. Así que esto es clave en los mochicas, era un estado militarizado y que controlaba a otros sitios a partir de todo un sistema de mensajería de relevo. Bueno, la población mayoritariamente eran agricultores que vivían en aldeas dispersas y que trabajaban en canales de regadío de manera intensa, ¿no? Bueno, para el 600 después de Cristo, esto también coincide con el inicio del colapso de Teotihuacán en otra área, pero se los cuento para que lo relacionen. Una catástrofe natural va a debilitar fatalmente a los mochicas y va a dejar como un vacío en lo que es la costa norte. Mientras que en la costa central, ya cerca de lo que hoy es Lima, en lo que es el valle del Rímac y Lurín, se va a formar todo un centro político y religioso a partir de lo que es el culto a la Pachamama, en realidad el oráculo de la Pachamama. Pero bueno, va a quedar como un centro de peregrinaje. Esto va a suceder a partir del 200 después de Cristo y va a tomar mucha importancia después del 600 después de Cristo. Un poquito más al sur tenemos Nazca. Nazca es conocido, por supuesto ustedes van a decir, por las líneas, pero también por la cerámica de Nazca. Pero Nazca es como un sitio muy, muy, muy controvertido. De hecho, hay un montón de teorías conspirativas con Nazca, porque Nazca estaba en una zona muy, pero muy, muy seca, zona donde en algunos lugares nunca se registraron lluvias. Está más o menos, para que ustedes se lo ubiquen, a 350 kilómetros al sur de Lima, en la costa central. Va a haber un complejo de distintos valles. Bueno, Nazca era uno de ellos, después está Ica, Pisco, Acari, Chincha, ¿sí? hay varios. Pero es una zona muy seca. Para el 200 de nuestra era, el 200 después de Cristo, se van a edificar un gran número de centros ceremoniales en Nazca. Sin embargo, no tuvo una población residente permanente. Se piensa que esto tiene que ver con las dificultades para el traslado del agua, ¿sí? Sin embargo, parece que una élite religiosa vivía en Nazca y que era quien organizaba distintos clanes y familias en todo un sistema político centralizado. Hay más de 40 huacas en la zona, donde se atestiguan distintas actividades políticas y religiosas en general. Bueno, los tejidos y la cerámica de Nazca son famosas, y las grandes líneas y figuras en el desierto, que se piensa que eran caminos rituales, posiblemente ritos a la fertilidad, ritos a la agricultura, aunque otros, bueno, hablan de que fue otro el sentido. Pero bueno, Nazca tuvo un florecimiento espectacular, pero efímero, porque estaba en una zona inhóspita. Dura aproximadamente hasta el 550 después de Cristo, cuando todo el periodo de sequía que asoló a los Andes se lleva puesto también a Nazca.
Preguntas hasta acá mientras me tomo un mate. ¿Le suena Nazca? Sí, de las líneas. En el museo de acá de La Plata hay un montón de réplicas de cerámica de Nazca. Sí, y va Muchísimas. a haber de otro sitio que es Tiahuanaco, que es del que voy a hablar ahora, de ese hay más todavía. Porque Sí, Tiahuanaco sí. estaba más al sur, y tenía todavía más vínculo y además tuvo una extensión mayor en el tiempo. Esas son las que son más representadas como figuras de humanos, digamos, que están las Sí, mujeres caderonas. sí, y tenemos también lo que es el culto al sol, con la puerta del sol también, ¿no? Ah, sí. Tiahuanaco, ¿saben dónde está el sitio? Está al sur del lago Titicaca, o sea, actual Bolivia. En ese momento no había Bolivia. Fue fundado hacia el 200 a.C., pero su expansión fue en el 100, o sea, 150 años después, donde, bueno, hay algunos indicios de obras agrícolas que fueron iniciadas antes, pero bueno, sí que lo que es la expansión a gran escala viene después del 100, antes de Cristo. Tiahuanaco fue un sistema que no es creado por una serie de burócratas, sino por uniones de parentesco, de toda una población rural que llegó a las 250.000 personas. El tipo de vivienda, vamos a decir, más común eran las viviendas elípticas. Va a haber distintos pueblos o ciudades sujetadas a Tiahuanaco, así que algunos creen que Tiahuanaco tenía colonias hacia el sur, incluso llegando al extremo sur, lo que hoy sería el norte de Chile. Sin embargo, no hay registro de que estas colonias sean por guerra. Probablemente era una élite que adquirió poder a partir de alianzas, puede haber habido algún conflicto, pero bueno. Y una cuestión que tiene Tiahuanaco es que van a incorporar muchos grupos étnicos y lingüísticos, pero no, digamos, los van a incluir en su cultura. O sea, no los prohibían. Fue una cultura muy, muy duradera en el tiempo. Se piensa también que en paralelo a lo que es la crisis de Nazca, viene el colapso de Tiahuanaco. Hay quienes creen que la crisis se debió por una rápida y súbita crecida del lago Titicaca que digamos, inundó al sitio. También hay algunos que creen que fueron los antiguos depósitos de sal, que fue otra dificultad. Toda la acumulación de sal fue siempre una dificultad para lo que es la agricultura por irrigación, ¿no? Entre el 546 y el 576, el fenómeno del Niño se repitió varias veces. Además, hubo una sequía de 32 años que se inició en el 576, así que esto más es posiblemente lo que liquidó a los mochicas. Bueno, el Niño desde ya hundió a todos los sistemas de irrigación. También fue una época de terremotos. Esto va a causar muchas calamidades y hambrunas y todo lo que es un colapso de este sistema andino. Pero bueno, en este contexto, para el 600 después de Cristo y por lo menos con una extensión hasta el 1000, viene el imperio de Huari. Huari, otro imperio muy belicoso, que va a abarcar toda la sierra central y sur y va a llegar incluso a parte de la costa. Hay algunos autores, como Isbell, por ejemplo, que piensan que los difíciles problemas de irrigación llevaron paradójicamente a la formación de sistemas muy centralizados, que es el ejemplo de Huari, porque Huari fue una representación de la rápida respuesta a lo que son de los grupos cazadores-recolectores que estaban preocupados por los problemas de irrigación. Puede suceder que para controlar lo que es la irrigación de las tierras, lo que haya hecho el imperio Huari es una asignación de trabajo, por ejemplo, que determinados grupos de personas tengan que pagar un tributo trabajando para el sistema de canales y el sistema de irrigación, el sistema de turnos, que va a ser posiblemente el antecesor de lo que es la mita. La mita va a terminar siendo eso, pero todavía, como lo dije con el Ailiu, probablemente fue como el antecesor de. Así que posiblemente ellos inventan todo un sistema de adjudicación de trabajo.
Tiahuanaco pudo haberse, digamos, intervenido en proporcionar algún tipo de influencia, dado que se registran en el Imperio Wari miembros de la élite y miembros de lo que es la casta de la organización del Estado, que tenían sus antecesores en Tiahuanaco. Y además hay parte del complejo religioso, como el dios Sol de Tiahuanaco, que va a estar presente en Wari. Va a ser una deidad no para todo el mundo, es una deidad para sacerdotes y los hombres más viejos. No era un dios popular, pero sí que esto viene de Tiahuanaco y que lo toma Wari. Así que algunos creen que en realidad Tiahuanaco no termina de tener una crisis, pero sí que la influencia de Tiahuanaco va a mantenerse en el tiempo, ¿no? Para el 700 después de Cristo, siempre hablando, la población va a pasar a 25.000 habitantes y va a tener una base en la agricultura por bancales o sistema de regadío. ¿Saben lo que es esto? Lo que tengo yo en mi espalda. Es cómo hacer para que en un lugar como la sierra poder cultivar y sacar provecho. Bueno, rellenando, a ver si yo puedo acá, como hice hoy, les voy a poner agricultura por bancales. Agricultura por bancales. Profe, ese es en el que se rellena con ramas y hojas secas y todo eso, y se planta casi, o sea, un poquito de tierra y se planta sobre ese material orgánico, digamos. Sí, en las chinampas también se utilizaban ramas y esto para armar las balsas. Este es un sistema que está graficado de manera más o menos moderna. La idea es que este piso le pueda proveer de agua a este. En un sistema más amplio es esto, donde hay montañas, donde no es el mismo clima que hace acá que el que hace acá, ni es la misma flora y fauna que está acá que la que está acá, ni los mismos animales. ¿Sí? Entonces, en una mayor escala es así. Hay todo un sistema de irrigación en el interior, que estoy buscando a ver si aparece algo de esto, que va a hacer que las lluvias que están digamos, en la cumbre, en las altas cumbres, desciendan. Bueno, acá hay un montón de fotos de esto. Pero estas son los pisos ecológicos o bancales. ¿Sí? ¿Los ubicaron? O lo que tengo yo acá en mi espalda. Esto también yo se lo digo porque si a ustedes les llega a tocar, hipotéticamente, tener que dar una o dos clases sobre pueblos originarios en América, que puede llegar a pasar, un hilo conductor, porque por ahí no van a poder hablar de cada una de las culturas y esto, pero un hilo conductor pueden ser las técnicas de cultivo y cómo se adaptaron al medio según el lugar donde se desarrollaron estas culturas. Los que estaban en la sierra van a desarrollar esto, los que están en una zona pantanosa van a desarrollar las chinampas, los que estaban en una zona árida, pero con toda una cuenca fluvial, van a desarrollar, digamos, las chinampas, por ejemplo. ¿Sí? Este puede llegar a ser una punta. Por eso se la tiro ahí. A ver cuánto tiempo nos queda. Bueno, de alguna forma voy a terminar Una pregunta. Sí. ¿Esto que acabas de mencionar se denomina también como sistema de terraza o es otro sistema? Terrazas, pisos ecológicos, bancales. Sí. Sí, aparece con distintos nombres, pero sí. Bueno, les prometo que en 10 minutos les cierro, porque ya esto que yo les estoy contando, yo lo suelo explicar de manera más pausada, con más detalle y con un detalle en el pizarrón en las clases presenciales. A ustedes se las estoy condensando y además lo estoy grabando para que no tengan que estar anotando como locos todo. Pero la idea de esto es también que alguno de ustedes vaya leyendo las preguntas y me vaya preguntando si tienen alguna duda de cómo está orientado. De todas formas, me pueden mandar un mensaje, me pueden escribir al mail que está ahí en pantalla, que
ese es el mail personal, pero me pueden escribir ahí, no hay problema. Los trabajos mándenmelos al campus, ¿no? Pero me pueden escribir ahí, y podemos hacer alguna otra clase también. Yo porque, como les conté a los que arrancaron el Zoom, que yo me estoy convocado en varios concursos y algunos coinciden el martes a la tarde, entonces justo hoy arreglé para poder darles la clase. Pero podemos hacer un encuentro, por ejemplo, el viernes, que también es el horario de la materia. Podemos arreglar, si hay dudas. Bueno, les cuento de las últimas culturas. Bueno, nada, tenemos el reino Chimú y Chanchan, que se van a desarrollar en el mismo espacio donde los mochicas habían entrado en crisis. Esto se da a partir, vieron que les conté que el imperio Wari se había extendido hasta el 1000, más o menos. Bueno, el fin de Wari es hacia el 1250, y tampoco se sabe exactamente por qué, pero sufrió de saqueo de muchas regiones. Uno de los lugares donde va a emerger es el reino de Chimú, que está digamos, en el mismo espacio donde estaba Moche. Va a tener una base agrícola que era menor a la de Moche, pero sí se van a desarrollar a partir del saqueo, dirigido por los soberanos Chimú, que van a gobernar desde Chanchan. Chanchan era la capital de los Chimú. Van a desarrollar toda una ciudad y un estado que lo van a fundar hacia el 1000 después de Cristo, y desde la capital se van a extender hacia el sur, hasta el Rímac, y luego también van a llegar hasta el Golfo de Guayaquil, o sea, más de 1000 kilómetros de costa. Y es un reino que va a perdurar por 470 años. ¿Y por qué esta expansión tan rápida? Porque los Chimú, los Chimú tienen una tradición que se llama la herencia partida. La herencia partida es que el soberano heredaba el poder y los cargos, pero no heredaba las propiedades. Las propiedades quedan para la familia, pero no para el soberano. Así que cada rey se veía obligado a aumentar los impuestos, pero esto le podía traer problemas, porque pasaba a ser un rey impopular, o conquistar nuevos territorios, que es lo que hacían. Por eso estaban en una constante expansión, por la tradición de la herencia partida. Este reino, el Chimú, es el único que sí sabemos que no cae ni por una catástrofe natural, ni por causas desconocidas, sino por la invasión de un pueblo todavía más belicoso y guerrero, que son los incas. Así que ahora hago alguna referencia de los incas. Inca en realidad era el líder. A la cultura se la conoce como el Tahuantinsuyu. Tahuantinsuyu son las 4 partes del mundo. Cada parte era un suyu. El Tahuantinsuyu era las 4 partes enteras. Pero como verán, al igual que los aztecas, son culturas que no son tan antiguas. Para el 1428 eran apenas un pequeño pueblo en el Valle de Cusco. Hay alguna cerámica del 1200, pero no son muchos los restos que hay. Durante 250 años los incas van a ir ocupando los Andes centrales, practicando la agricultura y el pastoreo de llamas y guanacos, y viviendo en algunas aldeas dispersas. La unidad de parentesco y la unidad principal de producción, reproducción y consumo es el ayllu, que eran estas unidades justamente macrofamiliares o clanes que trabajaban una fracción de tierra. Cada persona se podía casar dentro del mismo ayllu, pero en distintas partes. Hacia el 1433 sufren la presión de los chancas, que eran un pueblo del norte, que era un pueblo que ya había conquistado a los vecinos de los incas, que eran los quechuas. Así que el soberano inca y su heredero, por miedo a ser invadidos por los chancas, van a huir. Y el hermano del heredero, o sea, el segundón, era Pachacutec, que era el otro hijo, va a organizar a los incas, va a dirigir con éxito la resistencia, derrota a los chancas y va a usurpar el trono de su hermano, que de hecho entran en una guerra civil entre su hermano y Pachacutec. Bueno, en todo este esplendor que, digamos,
Pachacútec va a organizar el Estado Inca, ayudado por su hijo, Tupac Inca y futuro Inca, van a dominar esta zona. Una característica que van a tener los incas, ¿cuánto nos quedan? 3 minutos, o 4. Una característica que nosotros vemos es siempre el conflicto que hay entre digamos, dos herederos o dos hermanos que se van a pelear por el trono. Cuando llega Pizarro y Almagro, a la década de 1430, se encuentra una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. Y de hecho esa guerra civil contribuyó a la conquista del Imperio Inca. Bueno, hay arqueólogos que sostienen que en realidad era una guerra ritual, que siempre, cada vez que había algún heredero, se producía algún ritual entre conflicto entre dos que se disputaban, digamos, al imperio, que esto viene de herencia de la época de Pachacútec. En el caso de los incas van a tomar la herencia de los pueblos, digamos, antecesores, como fue la agricultura por bancales, que la van a perfeccionar. Si uno compara la agricultura de los incas, era mucho más perfeccionada que la de sus antecesores. El sistema de chasquis o de mensajería, que también la van a incorporar. También van a incorporar el sistema de la herencia partida. Por eso los incas estaban en una constante expansión y cada inca tenía que ocupar un pedazo, digamos, de territorio nuevo. Y desde ya lo que es la organización del Ayllu. El Ayllu era la unidad de producción, reproducción y consumo básica. El líder del Ayllu era el curaca. Cada Ayllu formaba digamos, parte de una provincia, que esa provincia pertenecía a una región. Había 4 principales, la más al sur era el Collasuyu, que incluía toda la parte sur, era del Cusco hacia el sur, del Cusco hacia el norte, o hacia el este, o hacia el oeste, era cada una de estas regiones, que estaban gobernadas justamente por un gobernador, que sí era enviado por el Inca. ¿De qué me estoy olvidando? Déjenme pensar. Pero bueno, lo que quería que quede claro de los incas es que ellos toman parte de la herencia de los pueblos antecesores y van a condensar todo eso en el Estado inca, pero no es que ellos lo inventan. La mita, hoy les iba a hablar. La mita en quechua significa turno, eran los turnos de trabajo que tenía que cumplir como tributo cada uno de los ayllus. El turno se podía dar por ejemplo, en las obras de regadío, como están ahí a mi espalda, en la construcción de caminos. Los españoles, cuando conquistan a los pueblos de los Andes, lo van a utilizar para lo que es la minería. Pero, digamos, originalmente era un turno de trabajo que te cobraba el Estado y que esto se va a heredar a sus antecesores. Escuchen, yo ahora cuando esto se corte, damos por finalizada la clase y terminamos de grabar. Pero como el final es muy abrupto, y seguramente alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si ustedes quieren, podemos volver a vernos ahora o después, como ustedes quieran. Díganme ahora antes que se corte. Pues por ahí quedó alguna duda. ¿No? Nos quedamos un rato más, profe. Que no Yo se recién corte. entré. Bueno, Que no entonces se corte. yo ahora esto se corta.